Estimada audiencia, bienvenidos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlos por aquí en televisión. Bueno, pues estamos en un programa de la serie Consultorio Fiscal y vamos a platicar hoy de un tema sumamente interesante, regularización en materia de PLD. Vamos a tener oportunidad de estar platicando con los expertos y me permito rápidamente presentarlos porque es un tema súper amplio y que debemos aprovecharlos porque no todos los días se encuentran disponibles. Siempre andan corriendo y siempre andan precisamente apoyando a las personas, a los sujetos obligados y a los que no, a que se regularicen y que estén al corriente. Tenemos el día de hoy, bueno, pues dos invitados de lujo. Tenemos el honor de contar con la licenciada Rocío Grisel Gualito Sánchez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Y tenemos al contador público certificado y especialista fiscal, Héctor Vázquez González. Querido maestro Héctor Vázquez, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, hacer un espacio en la agenda. Al contrario, maestro, gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sigue como el pollito, al grano. La regularización en materia de ley antilavado. Por supuesto, necesitamos tener entre unos antecedentes y lo que viene. Ya 2025 está a la vuelta de la esquina. Ya muchos de ustedes seguramente abrieron sus regalitos en la Navidad, ya están celebrando el Año Nuevo, ya están con el cierre, pero bueno, pues ahorita, bueno, esperemos que no sea sufriendo con el cierre, sino que ya estén culminando tranquilamente. Pero ahorita hay que estarse preparando en esta posible reforma y en lo que actualmente tenemos. Creo que hay esas dos perspectivas. Ley que está vigente por ahí de 2013 y que, como todo, necesita adecuaciones y que es perfectible. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos pueden ir platicando, queridos amigos, en esta tesitura? ¿Cómo se tienen que preparar? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es lo que viene? Por ahí creo que hay una propuesta de iniciativa. Entonces, ¿qué nos puede decir? Sobre todo, maestra. Gracias, maestro. Sí. Claro que sí. Escuchando del preámbulo que nos compartes y compartiendo contigo, maestro, un gusto, un honor también para mí. Un poquito de antecedentes sobre las obligaciones que México tiene a nivel internacional en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo por los compromisos internacionales que tenemos adquiridos, no solo por la firma de tratados y convenios internacionales en materia comercial o en materia de extradición, sino también porque México es un país cooperante de este órgano máximo, dando un poquito de antecedente a nuestra charla de introducción sobre los tópicos que vamos a estar abordando. Y México entonces tiene esta serie de compromisos, entre ellos crear un marco legal al interior de nuestro país para atender y dar persecución a este delito, no solo tipificarlo, y entonces regular a los sujetos obligados que al interior de nuestro país tienen compromisos para colaborar y que el sistema financiero mexicano, en realidad toda la actividad económica de nuestro país, esté regulada. Entonces nos encontramos a dos grandes grupos de sujetos obligados, como ya hemos comentado previamente: los sujetos obligados del sector financiero y los sujetos obligados denominados aquí en México de actividades vulnerables, que en el estándar internacional, en las recomendaciones de Gafi, los denominan actividades y profesiones no financieras designadas. En nuestro artículo 17 de la Ley Federal los vamos a encontrar enlistados como actividades vulnerables y encontramos cada una de sus fracciones descritas, cada una de estas actividades y las especificaciones de los deberes que tienen estas personas o empresas que lleven a cabo estas actividades vulnerables. Ok, entonces tenemos en ese sentido una lista importante a partir de estos sujetos obligados. Nos decía sector financiero y los que no son del sector financiero como tal. Entonces, ellos tienen que revisar, tienen que estar preparados, tienen que ir cumpliendo una serie de lineamientos que los dice de manera general la propia ley, el reglamento, las disposiciones, pero ya en la aplicación, bueno, pues por eso la idea de que estén los dos expertos el día de hoy, porque como vieron sus perfiles, sí son de fiscal, pero también tirados hacia el punto de la auditoría, ¿no? Porque precisamente es lo que deben de tener como un poquito más de preparación, un poquito más de fondo nuestros amigos que tienen esas actividades vulnerables. Entonces, hoy estaremos un poquito más enfocados a esos sujetos obligados que no corresponden al sector financiero.
Claro, porque el sector financiero, bueno, pues tiene sus reglas específicas y las cumple. Además tiene pues, su personal que está capacitado y que está en constante movimiento y actualización. Y bueno, tenemos lo que mencionábamos, la ley actual, que bueno, al día de hoy está vigente y hay una propuesta de reforma. Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde va un poquito la reforma, maestro? Sobre todo bueno, sí, en general. Sí, digo, ahorita que mencionabas al principio, ahorita que mencionabas que muchos están haciendo su cierre, me vino a la cabeza que a lo mejor ahorita varios nos estarán viendo desde su oficina. Yo creo que cerrando, no sé si en qué forma, pero estarán ahí viéndonos todos estos cambios. Y sí, viene un cambio muy importante. Había una iniciativa de reforma por parte del es senador, si no me equivoco, Javier Corral, en la que nos habla de donde habrá unos cambios con respecto a la ley que ya se mencionó, que se hablan de actividades vulnerables que hoy se tienen, las no financieras. Sin embargo, hay otras que quieren incluir en esta nueva reforma, ¿verdad? Habrá más actividades, las propiamente, tenemos más obligaciones, distintas informaciones, habrá esta conexión que se tiene con todos todo el gobierno, me refiero, la propia Secretaría de Hacienda, el SAT, todas las dependencias de gobierno que hoy tenemos, ese intercambio de información que se tendrá contra ellas. Pero fíjate que yo me quiero establecer en esa parte en la que menciona la propia reforma, y ese es en donde entro yo. En la parte donde nos menciona que habrá auditorías a los sujetos obligados. Digo, ya se vienen haciendo, eso es un hecho, ya lo tenemos. No, tengo miedo. No tengas miedo, más bien lo que yo te puedo, más bien lo que te voy a recomendar es de que no tengas miedo. Lo que nos debemos es de ocuparnos. ¿Cómo nos tenemos que ocupar? Tener una muy buena contabilidad. Ahorita que estábamos hablando de los cierres, hacer un buen cierre, ver todos los temas de comprobantes, una contabilidad, un buen control interno, ciclos operativos, todo lo que conlleva una contabilidad, eso es lo importante. Sí, y una auditoría, en realidad, pues lo que van a hacer es revisar que todo lo que marca la propia ley lo tengas tú establecido. ¿Y cuál es? Pues una buena contabilidad, documentos, hoy está todo digitalizado, ya realmente muy pocas cosas se hacen de forma manual, ¿no? Digo, yo creo que hoy tenemos ya tantos sistemas que nos pueden ayudar a tener este buen control, que nos va a ayudar a poder resarcir estas auditorías que se vislumbran, ¿verdad? Con estos cambios que se tienen, y pues bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esa es la parte donde aquí entramos. De manera general, así es. Y precisamente lo que está buscando esta reforma, entre otros puntos que mencionó ahorita el maestro, las obligaciones mínimas de actividades vulnerables en materia de PLD. Entre otras, ¿qué obligaciones tienen actualmente, maestra, nuestros amigos que tienen algún tipo de actividad vulnerable? Porque tienen muchísimas, pero entre otras, ¿como cuáles tienen? Sí, principalmente, y dando un poquito de contexto a la respuesta, las encontramos en el artículo 18 de la Ley Federal Antilavado y también un poco de estructura. La Ley Federal Antilavado es de aplicación para todos los ciudadanos mexicanos, sean personas físicas o personas jurídicas morales, la denominamos en nuestro país, y tiene a su vez normativa secundaria adicional que la acompaña, y que nos encontramos entonces que el sector vulnerable es sí supervisado y regulado por la Ley Federal Antilavado, y las reglas de carácter general, por supuesto en orden de jerarquía, el reglamento, las reglas de carácter general, aplica de cara a las operaciones que realizan los sujetos obligados frente a sus clientes. Estas reglas de carácter general tienen aplicación en particular sobre ello. Igual para el sector financiero tiene la Ley Federal Antilavado, su reglamento, las disposiciones de carácter general de acuerdo al tipo de entidad financiera que sea, y también tiene una aplicación estas disposiciones de cara a las operaciones que realice el sujeto obligado con clientes y usuarios. Ahora bien, retomando el comentario del maestro Héctor, en donde nos habla sobre la supervisión y demás, es una realidad que la Secretaría de Hacienda en su oficina del SAT, encargada justamente de vigilar el cumplimiento en materia de prevención de lavado a este sector denominado vulnerable, tiene
tiene entonces las facultades de verificación, en donde no solo verificará el cumplimiento de las reglas de carácter general del sujeto obligado frente a sus clientes y usuarios, sino también podría estar en facultades de verificar el cumplimiento del propio sujeto obligado, sea una persona física, sea una persona moral, que lleve a cabo una actividad vulnerable, resaltando y subrayando que lo que regula a las actividades vulnerables es como tal la propia materialización de una actividad que se encuentre dentro de los supuestos por umbrales de identificación o por umbral transaccional, tipificado o catalogada como una actividad vulnerable de acuerdo a las fracciones del artículo 17. Del artículo 18, regresando a la Ley Federal Antilavado, nos habla sobre obligaciones, por eso daba el antecedente de identificar y conocer al cliente de este sujeto obligado, pedir documentación que acredite el conocimiento de su identidad, resguardar la información de este conocimiento, preguntar también a tu cliente usuario cuál es su actividad económica para perfilar económicamente a tus clientes y usuarios, y con base en eso, más adentrados ya en análisis en materia de posibles inusualidades, identificar entonces patrones de conducta transaccional o financiera de estos clientes usuarios del sujeto obligado y que sean acordes a la transacción o la actividad económica de nuestro sujeto obligado. Ok, entonces... Entre otras obligaciones, ¿no? Entonces es una lista importante que tienen que estar revisando nuestros amigos que son sujetos obligados. Sí. O sea, además, por ejemplo, ahorita que nos decías identificar a la persona, no es nada más, sí, hola Héctor, ¿cómo estás? Sí, Grisel, buenos días, ¿no? O buenas tardes, o buenas noches, ¿cómo te va? No, sino recabar información que dé constancia de que razonablemente son ellos, porque también yo no la voy a poder estar comprobando. O a lo mejor la autoridad tendría que dotarme de mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Porque también a lo mejor si me traen una credencial de lector y o me traen una cédula profesional y la traen de la Universidad de Santo Domingo, bueno, pues esa a lo mejor yo la veo y tiene hasta los hologramas, pero pues yo no voy a saber si es falsa, ¿no? Entonces, bueno. Y fíjate, ahorita que estaba mencionando las actividades vulnerables, recuerdo que cuando nació la ley, y pues que fue muy controversial porque sí, muchos se espantaron, es que yo creo que el utilizar la palabra lavado de dinero, pues para muchos habla de otro tipo de actividades que escuchamos en la prensa, de, pues ya saben, narcotráfico y ese tipo de cosas que tanto la prensa nos ha enseñado, pero sí nos llama mucho la atención. Y recuerdo mucho que los clientes, sobre todo el sector pyme, que pues es hablando de vulnerabilidad, pues son los personajes más vulnerables, muchos se acercaban y me decían, oye, pero yo cómo voy a saber si estoy dentro de esta ley, ¿me va a aplicar a mí? ¿No me va a aplicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de cierta forma recuerdo que en algún momento en el colegio comentábamos que hasta nosotros como contadores, en las firmas en las que nosotros laboramos, podríamos llegar a ser actividad vulnerable. Y ahí es donde empezó el análisis de ver, como ustedes dicen, la identificación. Pero esa identificación a veces no es propiamente por tu actividad, sino realmente a veces la relación que tienes con todos tus clientes y proveedores, que probablemente ellos sí estén dentro de estas actividades vulnerables. Creo que sí será importante que lo comentemos, porque habrá quienes se pregunten y digan, oye, yo soy actividad vulnerable, a mí me va a aplicar, yo soy susceptible a una revisión por parte de la autoridad. Creo que sí será importante que lo comentáramos aquí, porque eso realmente al final es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Así es, y la maestra decía ahorita muy atinadamente la identificación de lo que llamó técnicamente el perfil transaccional, ¿no? O sea, mis características, cómo me ven las instituciones, cómo me ve los demás clientes, cómo me veo frente a ellos, ¿no? Creo que por ahí va la cuestión. Si soy una persona, por ejemplo, ahorita en diciembre que llegue el aguinaldo, bueno, pues en mi cuenta se va a ver un poquito más robusta. Más robusta, y van a decir, no voy a decir nada, pero habrá señales. En este caso, la autoridad, en ejercicio de sus facultades de verificación, no de comprobación, porque esas son fiscales, en las facultades de verificación va a poder revisar si corresponde a este perfil. O sea, si todo el año tuve, por ejemplo, de este asalariado, que tuve un ingreso razonable, mi quincenita, de repente el fondo de ahorro, de repente la PTU, que no se vea una disparidad, porque de repente si llega un fogonazo, llega un depósito de 300,000 pesos en efectivo, de 500,000 pesos en efectivo,
y no se relaciona con la actividad, pues creo que voy a tener ahí algún problema, más allá del fiscal, que ya puede ser incluso de índole penal. O sea, nuestros amigos ya podrían no estar en el torito, ¿no? A lo mejor por que los pesquen en estado de ebriedad conduciendo en Ciudad de México, sino que terminen sus vacaciones en Reno, y no queremos eso, ¿no? Y no precisamente en la capital del estado de Nevada, sino que en el reclusorio norte o en el que les toque. Entonces, muy importante revisar estas obligaciones, que es lo que estábamos comentando, que eran obligaciones mínimas, pero creo que hay de fondo, ¿no? Eso sí, perfecto. Justamente, maestro, complementando lo que tú decías, son las obligaciones mínimas frente a clientes y usuarios, pero también en la normativa secundaria nos entrega otras obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados, como el no solo identificar al cliente y usuario, sino tener políticas y procedimientos establecidos como sujeto obligado, tener los procedimientos con un apego. Las propias disposiciones y las reglas de carácter general están construidas, y ahorita te cedo la palabra, maestro, con base en un modelo de control interno. En México lo conocemos como COSO, y entonces están construidas que acompaña al sujeto obligado a que, si va cumpliendo conforme a cada uno de los artículos de las disposiciones, de alguna manera está implementando en la materialización de las actividades el proceso de prevención al interior de su empresa, el modelo de control interno y el cumplimiento del deber regulatorio. También está obligado a ser supervisado. Para el sector financiero hay una obligación inclusive de enviar una vez al año, periódicamente al cierre del ejercicio, tiene determinado número de días, un informe anual de auditoría. Sin embargo, entre otras de las obligaciones que también se van a adicionar, o que se tiene en la mira adicionar para el sector vulnerable, están llevándolas casi al nivel de compromiso que tiene hoy día el sector financiero, que ha sido sobreregulado. Entonces, es importante también la obligatoriedad de conservar la información por un mínimo de años una vez que tiene una relación contractual. Y partiendo de estas obligaciones, entonces viene algo muy importante: enviar en tiempo y forma los avisos del sector vulnerable a la Secretaría a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que la Unidad de Inteligencia Financiera realice sus labores de análisis, de diseminación, recepción de la información, y entonces pueda proceder en este circuito legal que tiene México sería la única facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera poder levantar la denuncia. Pero partiendo y tomando en cuenta lo que nos decías, muy importante, ¿quién podrá identificar si hay una inusualidad en los patrones de conducta del cliente y el usuario? Esa tarea queda, de acuerdo a las reglas y a la normativa secundaria, queda por parte del sujeto obligado, y entonces sí, la Secretaría en sus visitas de verificación podrá revisar que el sujeto obligado haya analizado la transaccionalidad de sus clientes y usuarios acorde a la actividad o el ejercicio comercial que haya realizado con el sujeto y usuario. Ahora bien, la distinción importante en materia fiscal para supervisar las finanzas, los registros contables y las declaraciones fiscales del sujeto obligado entran en competencia fiscal. Sí, es una realidad, todos sabemos como ciudadanos que la Secretaría, nuestra oficina de administración tributaria, sí recaba información de distintos organismos. Sin embargo, para la aplicación de la verificación, sí está con un apego regulatorio, obviamente bajo el marco primordial de la Ley Federal Antilavado. Puede supervisar al sujeto obligado en materia fiscal, sí, distinto en materia de prevención de lavado, que realice su ejercicio económico con apego a la regulación, pero las reglas supervisan que realice este sujeto obligado el monitoreo y el envío de avisos y la identificación de clientes y usuarios, para ser concretos, y entonces podrá mandar dos tipos de de avisos, de avisos, que son los objetivos, que son porque la transaccionalidad de su cliente o usuario rebasó los umbrales que marca los propios artículos de la Ley Federal Antilavado, o el segundo tipo son aquellos por operación posiblemente inusual, que si el sujeto obligado identifica que su cliente está transaccionando con él o adquiriendo bienes y servicios o la prestación de servicios que rompen entonces con su margen económico, y que tendría la facultad de mandar el sujeto obligado, la obligación de mandar estos avisos por posibles operaciones inusuales.
Ok, entonces, bueno, pues ya le tenemos una serie de obligaciones que tienen que cuidar mucho nuestros amigos, y que cuando los visite el SAT, bueno, pues revisar si los va a visitar la Unidad de Inteligencia Financiera específicamente, o el SAT en ejercicio de facultades de comprobación, que en este caso sería para identificar, por ejemplo, impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, y la presentación de sus declaraciones. En materia antilavado, pues no son declaraciones, presentamos avisos. Desde la propia inscripción al padrón, ¿no? Hay que registrar, porque como bien decía el maestro, hay quienes ni siquiera o se acercan las pymes y dicen, ¿y si me corresponde o no me corresponde? A diferencia de un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, que es, bueno, pues afectación positiva del patrimonio, lo veo en mi bolsillo que hay un poquito más de dinero y se podría presumir un ingreso. Acá es, me estarán utilizando como pyme, así de, fui usado, ¿qué pasó conmigo? Utilizaron mi empresa como vehículo para lavar dinero, debí haber identificado a las personas, más allá del contrato, qué es lo que debo de hacer, y lo que bien nos decías, maestra, ya puntualmente identificar la operación, cuidar mi operación y cuidar a quienes realizan la operación conmigo. Y también nos mencionabas que deben de cuidar de esa parte de la auditoría y de esas formalidades, ¿no? Entonces, maestro, ¿qué nos puedes decir en ese sentido de ya los que realizan actividades vulnerables y qué modelo se ha usado para esa preparación? Pues mira, los antecedentes los tenemos, digo, sabemos muy bien de todos los escándalos que hemos escuchado y visto y leído y demás. A raíz de eso, pues propiamente, pues nuestro gremio, pues fue un poco, digamos, tachado, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, oye, pasó estos escándalos, las empresas hicieron todo esto, ¿tú ¿dónde estabas, no? ¿Dónde estabas? Y bueno, a nivel internacional, por medio del IFAC, que todos conocemos que es el organismo internacional de los contadores, se dio la tarea de generar unos modelos conocidos que los mencionamos hace un momento, los famosos modelos COSO. Estos modelos COSO en un principio están establecidos para todas aquellas empresas públicas. Estamos hablando todas las que cotizan en bolsa, el área gubernamental, y eso pues al final quedaba en ellos. El tema está que hoy se ha permeado pues totalmente pues, a todo el grosor que tiene pues la mayoría de los países, ¿no? Que en la mayoría de los países tenemos más de un 90% de empresas muy pequeñas, medianas, que realmente necesitan también de estos modelos que a veces por desconocimiento pues no los establecen, porque creen que son nada más para empresas grandes. El tema está en que sí es un modelo que puedes utilizar. Desafortunadamente lo que les pasa a las pymes, y es lo que yo les comentaba hace un momento, se acercan a uno y dicen, oye, es que yo soy o no soy, ¿qué necesito hacer? Sí, utilizar estos modelos que al final lo que te ayudan es para tener un control y ante los ojos de cualquier autoridad, ante los ojos de terceras personas, señalar que tú estás llevando un buen control, estás llevando una buena contabilidad, estás teniendo información oportuna, veraz. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, y no para la toma de decisiones, sino para el cumplimiento de lo que acaban de mencionar, ¿no? Obligaciones fiscales por parte del SAT, estos avisos por parte de PLD. Entonces, estos modelos te ayudan realmente a que tú te establezcas y tengas un buen control. Y esto, pues realmente ayuda a que dentro de este análisis se haga un análisis de riesgo, como hace un rato creo que empezabas a comentar o decías, bueno, ¿yo cómo sé si soy o no? Realmente es la parte donde nosotros como auditores o asesores, que al final terminamos siendo más asesores que auditores, porque luego de repente utilizar la palabra auditoría les suena así como espantoso, ¿no? Ay, ¿por qué auditoría? ¿Qué hice? Casi yo no hice nada malo, ¿no? Ahora sí que a mí no me vengan a... Yo no me robé nada. Exacto, ahora sí levanten las manos, ¿no? Yo no hice nada, yo me porté bien. Revísenme. No, es que al final no es un tema de que hiciste algo malo, te tenemos que revisar. No, al final, al contrario, te estamos revisando para prever. Parte de este análisis, de este modelo COSO que estamos mencionando, es parte dentro de eso. Hay un tema que se llama análisis de riesgo, en donde tú vas a visualizar los posibles, valga la redundancia, los posibles riesgos sobre las actividades que tú llevas. Porque no es lo mismo utilizar efectivo
y utilizarlo y no utilizarlo. No es lo mismo vender casas que autos, no es lo mismo dar servicio que producir. Entonces al final te vas, y muchos dirán, oye, pero pues yo hago lo mismo que hace el de enfrente. Sí, pero el tema es que tú no estás en otra zona con zona de riesgo, que al final pues eso tienes que analizarlo, ¿no? Entonces nosotros como auditores ayudamos a eso, a que realmente analices cuáles. Hay una figura también, que quisiera yo agregarla a la plática, no sé si han escuchado el tema del compliance. Hoy en día, bueno, hay oficial de cumplimiento, que realmente aquí la maestra también ejerce esa actividad, en donde el compliance, ¿qué hace? Pues realmente hacer ese análisis de hacer como un checklist de lo que debes de cumplir, no solo en materia de PLD, no solo en materia de fiscal ante el SAT. Estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de temas laborales, estamos hablando de reglamentos internos, estatales, más bien, reglamentación estatales, impuestos estatales, ¿no? Porque no solo estamos hablando de Ciudad de México, hablamos de todo el país y estamos hablando de que cada estado, sabemos que hay impuestos federales, pero también hay impuestos estatales, que realmente los tienes que señalar y decir, oye, tú estás en el estado, en el interior de la República y debes de cumplir, aparte de los federales, con estos compromisos que tú tienes. Entonces, sí, yo los invito a que le busquemos, se acerquen, que utilicemos estos modelos. No solo es para las empresas grandes, es para todos, y esto realmente son de las cosas que podemos decir que son integrantes, ¿no? Porque integra todo el grosor de las empresas, ¿verdad? Sí, en ese sentido, como bien señalas, y bueno, pues aquí como la maestra, en el nombre de su firma, ¿no? O sea, Head of Compliance, precisamente. Sí, creo que sí lo dije SBA. Entonces, en ese sentido, precisamente un análisis integral es lo que lleva a nuestros clientes, a la gente que se acerca a que los asesoremos, para que estén muy pendientes de todos esos temas. Le agregaría incluso la parte de la logística, porque bueno, pues a lo mejor puedes llevar y traer y está llevando los paquetes de dinero, está llevando los paquetes de los recursos ilícitos, no nada más el dinero como tal. Y bueno, pues estar cumpliendo o tratando de cumplir, porque las pymes sobre todo dicen, es que yo, si no soy grande, no tengo el dinero suficiente para un auditor. No tengo el dinero, pero veámoslo como una inversión, no como un gasto, como una inversión, porque al final del día incluso me puede hacer más eficaz, más eficiente a la empresa y no voy a tener ningún problema. Pero bueno, pues ahorita vamos a seguir platicando porque tenemos una pequeña pausa. Regresaremos en un momento con este tema. Estamos platicando el día de hoy con dos expertos: regularización en materia de la ley antilavado. La maestra Rocío Grisel Gualito Sánchez nos acompaña el día de hoy junto con el contador Héctor Vázquez. No se despeguen de nuestra señal y regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando este día de la regularización en materia antilavado. Y bueno, pues tenemos dos expertos y vamos a ir rápidamente a lo que son ya las obligaciones, porque la idea de la regularización es precisamente poner en orden esas pequeñas, dirían algunos, pero bueno, pues creo que es importante, y que no lo veamos como algo, algo doloroso, sino algo que va a ayudar a la empresa. Lo que no nos mata nos fortalece. Entonces, en este sentido, tratar sobre todo lo que decía el maestro antes de la pausa, el riesgo, ¿no? El riesgo. Hay quienes dicen, bueno, pues la vida es un riesgo, ¿no? Nuestros alumnos a veces dicen, ¿qué es el que tenga miedo que no nazca? Bueno, ese ya es riesgo extremo, ya sí lo vamos catalogando. Pero precisamente en ese sentido, tratar de reducirlo. ¿Y cómo? Identificando primero si soy un sujeto obligado y aparte las obligaciones. Entonces, en ese sentido, maestra, un poquito de ese checklist que han venido mencionando, ¿qué es lo que tendrían que
ir cumpliendo nuestros amigos. Sí, como bien dices, gestionando el riesgo, porque es primordial no solo por un modelo de control interno, sino también dentro de la propia regulación en materia de lavado de dinero, nos pide justamente evaluar esto como sujetos obligados. La primera arista que yo consideraría importante, que me complementen mis colegas, sería muy importante ir al artículo 17 de la Ley Federal Antilavado. Amigos, espectadores que nos están viendo, consulten, está en internet la Ley Federal Antilavado de manera gratuita en la página del Congreso, en la Cámara de Diputados está publicada esta ley, el artículo 17, inclusive si en el navegador de Google ustedes escriben el artículo 17 de la Ley Federal Antilavado en México 2024, les dará un resultado. Ustedes pueden ver entonces si la actividad económica que ustedes realizan se encuadra en algunas de las fracciones. Para entonces sí, irá como sujeto obligado a las obligaciones que tenemos. Así como en materia fiscal nos damos de alta en el RFC con nuestra actividad económica para a partir de ello cumplir periódicamente con ciertas obligaciones, en materia de prevención de lavado tendríamos que cumplir con obligaciones mínimas, como son registrarme en el portal del SAT como una persona con actividad vulnerable. Cuando digo persona, entiéndase física o moral, por favor. Y entonces esto también hay algunas consideraciones importantes que al cerrar mi comentario lo voy a decir. Aquí una puntualización, maestra, y muy importante lo que acabas de señalar. O sea, yo me inscribo como persona física o como persona moral al RFC cuando inicio mis actividades para efectos fiscales. No por ello estoy inscrito en el padrón. Entonces, a ver, reitéranos qué es lo que tiene que hacer la persona: entrar al portal y si está identificando que tiene una actividad vulnerable o está realizando la actividad vulnerable, ¿qué tiene que hacer? Sí, la primera recomendación es identificar si tú realizas la actividad. Antes de ir a registrarte al portal de PLD y cumplir con los requisitos de subir la documentación que te especifica el portal de acuerdo a la fecha en que tú vayas a inscribirte, mi recomendación sería: identificas ya, entonces haces un análisis integral de si mi actividad económica entra en esto, qué obligaciones tengo. Se hace un listado que vas punteando, un checklist en donde dices: tengo que identificar a mi cliente, realizo operaciones con clientes y usuarios, sí. Tengo que identificarlo, armar un expediente, recabar esta información con los datos y documentos que marcan las reglas de carácter general, qué datos y documentos, identificar un beneficiario final, etcétera, etcétera, la actividad económica del cliente, tener un documento donde se resguarden las políticas y procedimientos que voy a cumplir como sujeto obligado para mitigar el riesgo de PLD y cumplir entonces con la normativa secundaria. Pero lo más importante es prevenir el delito y que yo no sea utilizado para materializarlo. También tengo que mandar una serie de avisos periódicos antes del día 17 que coinciden fechas con las declaraciones, pero son otro tipo de avisos, bajo el formato y en la periodicidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público especifica en materia de PLD. Ojo, aquí hay una consideración muy importante. Tengo que resguardar esta información por cierto número de años. Dependiendo de la información que sea, serán 5 o 10 años. Aquí hay una consideración importante. El artículo 55 de la Ley Federal nos dice que la Secretaría podrá abstenerse, permítanme, no lo estoy leyendo, podrá abstenerse de sancionar por única vez al sujeto obligado que de manera espontánea cumpla con sus obligaciones. Entiéndase obligaciones, no solo darse de alta en este padrón de PLD, en el portal City PLD, en el portal PLD del SAT, perdónenme, sino también enviar los avisos que, de acuerdo a el registro histórico de la actividad económica que haya dado origen a la actividad vulnerable, tenga yo que haber estado mandando estos avisos mensualmente bajo el esquema layout que marca la propia Secretaría. Entonces mi recomendación sería: ya vi que tengo este encuadre en una actividad vulnerable, que tengo que identificar y guardar expedientes de mis clientes, que tengo que tener un documento de políticas y procedimientos, que tengo que mandar los avisos. Entonces, bajo el supuesto del artículo 55, antes de registrarme en el padrón lo antes posible para estar en cumplimiento, de manera espontánea y antes de que la Secretaría en supervisión en materia de PLD me lo requiera, de manera espontánea y voluntaria, yo, ciudadano con obligaciones de PLD o empresa moral, cumplo esto, recabo la información necesaria de las transacciones que se vayan a incluir en un aviso, tengo listo todos los avisos que se tienen que presentar a la Secretaría por este concepto. Entonces
mi sugerencia como ciudadano que va a cumplir de manera espontánea por única ocasión, mitigando el riesgo de ser sancionado por la autoridad, es mandar el registro en esa misma periodicidad, si pudiese ser el mismo día o en un lapso no mayor de número de horas, estar cumpliendo con la obligación de mandar los avisos si serán de forma extemporánea. Sin embargo, en defensa del ciudadano, podrá acudir al argumento del artículo 55 de la Ley Federal Antilavado, entiéndase la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para estos efectos Ley Federal Antilavado, y podrá entonces sí acercarse a un profesional, contador o abogado, y ya hablábamos en alguna otra charla sobre si designará a su contador o lo mandará a capacitación o él mismo se documentará para cumplir con estos deberes. Es un circuito largo, las sanciones de PLD son altas y vamos a mitigar riesgos no solo para no ser sancionados y para cumplir con la regulación, sino colaborar con el régimen mexicano de prevención del lavado y a nivel internacional mitigar la materialización de estos delitos. Wow, pues sí, hay que estar preparado, hay que estar recapacitados, hay que estar muy documentados. Y en ese sentido, invocaban aquí los maestros el portal, y bueno, pues ya lo tenemos por aquí, es el spppld.sat.gov.mx. Ahí están todas estas reglamentaciones que los maestros nos están indicando el día de hoy, desde las disposiciones, bueno, jerárquicamente la ley antilavado, su reglamento, las disposiciones y luego todos los colaterales, así como también incluyen el Código Penal. No olvidemos que también esa parte es importante, sí, porque ahorita estamos hablando del tema netamente administrativo, pero si no cumplimos, la maestra nos habla de que hay multas, y que hay multas muy fuertes y que el auditor las va a observar, ¿no? Las va a decir, oye, pues ¿qué pasó con eso? Hubo un detalle de control interno, no cumpliste con tus detalles tienes tus desviaciones a las normas de información financiera, y luego aquí esta importancia relativa, ¿qué es esto, no? Esta multita, y después, bueno, pues aumenta el riesgo y se puede volver un desastre y puede terminar hasta con la empresa. ¿Por qué? Porque bueno, pues nos vinculan a una actividad ilícita, y siendo que a lo mejor yo ni siquiera tengo vela en el entierro, ¿no? Me utilizan porque recibo efectivo y no tomo las debidas precauciones o no cumplo lo que la normatividad me señala. Entonces, bueno, en ese sentido, el punto de la capacitación creo que es muy importante para nuestro personal. Y también creo que es importante tener en cuenta un poco del intercambio de la información, que en ese sentido, bueno, pues sobre todo las autoridades son amigas, ¿no? Porque aquí, así es, porque por ejemplo, maestro, tú como auditor, para efectos de la toma de decisiones que nos hablabas hace rato, bueno, pues ¿a quién le terminas reportando esa información? Por ejemplo, encuentras que hay una multa en materia de PLD que es importante y que a lo mejor la trataron ahí de esconder un poquito. Entonces, en tu dictamen, ¿cómo aflora? ¿Cómo la presentas y a quién se lo reportas, mi querido amigo? Pues bueno, realmente al final, si lo vemos en estricto sentido, como marca la normatividad, tú tienes que reportarle propiamente al Consejo de Administración o al administrador único. Digo, siempre lo remarco porque a lo mejor en la literatura nos habla del Consejo de Administración, pero sabemos muy bien que hay empresas que no propiamente por su estructura pues tienen un consejo de administración, tienen un administrador único que propiamente es como el que hace todo, ¿no? Creo que es importante siempre acercarte a esa persona. Ahí vendrá en tu informe, aunque realmente no necesariamente tiene que ser en tu informe como tal. Hay muchas cosas que en el Inter pues lo vas tú observando, ¿no? Ahora, una auditoría no precisamente es establecer ciertos momentos. Dependiendo el formato que tú hayas establecido entre empresa auditor, realmente esto puede llevarse, pues, digamos, periódicamente, que a veces es lo que se recomienda. Se recomienda tener estas revisiones periódicas, ya sean mensuales, bimestrales o como se vayan acomodando la propia empresa. En ese inter, pues tú tienes que hacer un informe, ¿no? A lo mejor un informe, a lo mejor no tan, me refiero a un informe
a lo mejor más al interior, o previo, digámoslo así, pero más al interior, en donde tú le señales, oye, mira, estamos encontrando esta observación, la consecuencia va a ser tal, y te recomendamos, porque eso es lo que como auditor siempre hacemos, ¿no? Hacemos observación, cuál va a ser la causa o el efecto, y cuál es lo que nosotros te recomendamos, ¿verdad? Y hace un rato nos mencionaba la maestra todo lo que se tiene que hacer, y de repente a lo mejor habrá quienes digan, no, tengo que hacer todo eso. Y puede que a lo mejor hasta se espanten, ¿no? Y digan, oye, es que es demasiado. Y sí, puede sonar engorroso, puede sonar a que es demasiada burocracia o es demasiada carga administrativa. Pero yo creo que lo que sí les voy a recomendar es que sí deben de llevarlo a cabo. Yo sé que es muy pesado y puede ser esto cansado, aburrido, pero realmente ¿saben cuánto nos vamos a ahorrar el día de mañana? ¿Cuánto dinero nos podemos ahorrar? ¿Cuántos dolores de cabeza? Entonces, sí es importante acercarse a un profesionista que conozca del área, que conozca todos estos temas de prevención del lavado de dinero, cuáles son las actividades vulnerables, ya nos mencionaron cómo podemos saberlo. Si tu contador no lo conoce, pues tú mismo, ¿no? Oye, mira, escuché en consultorio fiscal, vi que me dijeron que en el artículo tal, ahí están las actividades, oye, contador, ¿los conoces? Digo, porque no necesariamente los tenemos que conocer. Digo, a lo mejor uno ya que está en el medio, los conoce, los revisas, vas analizando lo que tenemos el día de hoy, lo que viene, que comentamos hace un rato de la reforma que se vislumbra que será en un futuro. Pues no todos estamos muy adentrados. El tema es irnos acercando. Y mencionabas hace un rato, está en el internet gratuitamente. Es que a eso voy. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que recomendarles. Hay tantas cosas que no necesariamente tienes que pagar. A lo mejor sí con un asesor, porque sí es importante asesorarse, no irse con los asesores que están allá afuera o como decías, en la Universidad de Santo Domingo. También esas creo que no son los mejores asesores que puedes acercarte, sino hay asesores propiamente te van a ayudar a hacer ese análisis de riesgo que hemos comentado, qué es lo que tienes que hacer, ya nos mencionaste en qué página nos tenemos que registrar, que también eso es gratuito, eso realmente tú lo puedes hacer. Claro, hay que saberle, hay que tener toda la documentación y como lo hemos mencionado durante todo el programa, si tienes una buena administración, un buen control, si aplicas estos modelos que no son tan engorrosos, de verdad, no todo te aplica, o sea, hay que ir viendo qué es lo que sí te aplica, qué no. La propia ley también, ¿no? La propia ley de lavado de dinero, qué te aplica y qué no. O sea, no, de todas las actividades que vemos en el listado, pues no todas me van a aplicar, hay que ver cuál es la que sí te aplica. Sino, yo creo que sí es importante. Y yo siempre lo he dicho, hasta lo he dicho en clase, hay que reconocer bien y hacer toda una visualización en general del negocio, por muy pequeño, o sea, por muy pequeño que sea, tienes que conocer cuál es el objetivo del negocio. Sí, todos buscan ganar dinero, para eso se crean las empresas, para ganar dinero, pero realmente ¿cuál es tu objetivo? ¿Vender? ¿Satisfacer necesidades? ¿Sí? Hoy con el tema, y ya no digo, ni lo voy a comentar porque si no seguimos de filo con el tema de la sostenibilidad, tantas cosas que hoy vienen, son tantos temas que probablemente puede ser tan engorroso, pero si realmente vamos previendo, creo que eso es lo más importante, ir previendo, ir analizando qué lo hago, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué tanto estoy cumpliendo, qué es lo que debo de cumplir. Y puede sonar pesado, pero hoy en día dejas de presentar una declaración y ya te están quitando los sellos, ya digo, antes te bloqueaban las cuentas, hoy hay tantas horas en los dos. Horas en los dos, ahora sí que ya de tal forma están buscando de que tú realmente levantes las antenitas y realmente te pongas alerta a todo este tipo de cosas. Y lo comentamos, hay una conexión propiamente hoy con la autoridad, porque hay quienes me dicen, oye, pero es que esto es un tema de fiscal con el SAT, ¿qué tiene que ver Seguro Social? No, mi estimado, el tema está en que ya todo está conectado, o sea, hoy la información fluye, hoy estamos en un mundo globalizado, entonces, ahora sí que hoy todos estamos conectados gracias al internet, ¿o no? Realmente estamos conectados. ¿Ustedes creen que la autoridad no? Claro, al contrario, hoy ha utilizado muchos mecanismos, mucha tecnología para poder conectarse y poder saber qué es lo que está haciendo, con la entrada de la factura electrónica, cuántos documentos ya no son digitales. Entonces, hoy en día, ahorita que decían, pues yo me doy de alta en esta página que me acabas de decir, mando la información y en automático, o sea, ya todo el mundo sabe, todas las autoridades.
no solo es el SAT, sino ya todo, Secretaría del Trabajo, Seguros, el IMSS. Entonces, hoy en día toda esa información ya fluyó, ya todo el mundo sabe que existes. Realmente, pues nada más es portarnos bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, portarnos bien. Exactamente. Y puntualizando en dos de los temas que señalas, creo que debe de convertirse en un área de oportunidad. Uh-huh. Por ejemplo, si hablamos de una actividad vulnerable, los casinos, ¿qué han hecho? Dicen, tengo que identificar a la persona y tengo que la monserga de estar batallando con esta situación. Algunos dicen, ven, siéntate, bienvenido, te tomas una foto, te vamos a dar una credencial plateada, una credencial dorada, danos tu credencial de lector, identifícate con nosotros, sé miembro de nuestro distinguido pool y pasa y apuesta. Y entonces ya la gente de mercadotecnia entró, ¿no? Ahí ya en este rol para poder cumplir con la debida diligencia, la identificación de la persona. Y mira, y fíjate que se me estaba pasando comentar algo. Ajá. Y ahorita que dijiste eso de que cómo identificas en el tema de los casinos, cómo van identificando a sus clientes. Hace un rato mencionábamos esta parte de análisis de riesgo de, oye, yo tengo que analizar a mis clientes también. Oye, pero ¿cómo lo hago? Yo no tengo que hacerlo. Sí lo tienes que hacer. O sea, es algo que estamos obligados a hacerlo. Y muchos me dirán, pero ¿cómo? Es complicado, yo no tengo la base de datos del SAT o la base de datos del Seguro. No, yo creo que hoy en día te piden la constancia fiscal para todo, ¿no? ¿Por qué no pedírsela a tus proveedores, a tus clientes? A ver, proporciona. Y con ahora sí que meterte a Google, realmente le das buscar y puedes identificar muchos datos y mucha información de las empresas. Digo, no es que sea público, pero al final estamos todos conectados. Nos damos de alta en las redes sociales, nos damos de alta en una diversidad de conexiones que hace que te seas público. Entonces, si hoy soy una empresa, una persona física que presta un servicio, pues rato me voy a publicitar en todas las redes sociales, ya soy público en ese momento. Entonces, si hoy alguien entra a Google y pone mi nombre, pues va a aparecer ahí mi nombre y dónde he aparecido, si las fotos que he subido, ¿no? Te das cuenta de quién eres. Eso es, yo por eso no lo veo tan complicado de poder analizar el riesgo con un cliente, con un proveedor. Entonces lo puedes hacer ya fácil y gratuito. Así es. Y puedo obtener información sumamente importante. Mencionábamos esto como área de oportunidad también en el perfil transaccional, identificar qué tipo de cliente es, cuándo me compra más, qué tipo de producto, si se lo envío, hacer mejoras a mi empresa. ¿Para qué? Para servir mejor a mis clientes, en su caso. Y si es un cliente que realmente es un cliente y no que es un lavador de dinero, bueno, pues entonces darle una atención más cercana, y esto al final del día va a ser no gasto sino inversión y va a redituar conmigo y voy a cumplir por todas partes. Con mi cliente dándole una mejor atención y con la autoridad cumpliendo con las disposiciones. Y en ese sentido también, ahorita que nos decía el maestro y maestra, el punto de del intercambio de información, ahondando un poquito en el tema, ¿qué nos puedes decir en ese intercambio de información? Sí, justo. En 2019 hubo ya una campaña de la autoridad intentando regularizar por las evaluaciones que hace el organismo internacional a los países cooperantes, que es bajo un modelo de evaluación mutua, es decir, entre países cooperantes evalúan. Hubo un antecedente importante en donde el sector vulnerable en México reflejó necesidades importantes o áreas de oportunidad para fortalecer el esquema de prevención de lavado. Y justo esta campaña de regularización en 2019, el SAT, a través del portal fiscal, requirió o se acercó con un exhorto a todos aquellos ciudadanos que estaban dados de alta con una actividad económica que posiblemente, subrayo y con negrita, se encuadraban dentro del artículo 17, con una cordial y atenta invitación para decirnos, profesionistas y demás, que no toda la actividad profesional independiente, no toda la actividad inmobiliaria, sino específicamente hay que ver el detalle de las que contempla las fracciones del artículo 17. Si estamos en este supuesto, nos invitaba entonces a revisar si estábamos en estas fracciones del artículo 17 para cumplir atentamente con nuestras obligaciones, entre ello irnos a dar de alta en el portal SAT PLD y el envío de avisos, etcétera, etcétera, que ya platicamos. Y justo es por esto que nos preguntamos, oye, pero si entonces la oficina del SAT que supervisa PLD es distinta a la oficina del SAT que supervisa en materia regulatoria, en materia fiscal, es distinta, pues es una realidad que
considero yo que estratégicamente nuestras autoridades en el régimen mexicano, establecido dentro de la propia Secretaría y el sistema de administración tributaria, la supervisión parafiscal y en materia de prevención de lavado, y cuentan ya con tecnología que permite el cruce de datos y que recibe entonces información de distintas fuentes. Ahora bien, también es muy importante para mí en esta charla en televisión abierta que tengamos claro el acompañamiento, la claridad que debe tener nuestro ciudadano que no se dedica a esto, que no se espanten. Todos los ciudadanos tenemos, hablando en pro del ciudadano y también voy a cerrar en pro de la autoridad, todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una herencia, a recibir una cantidad extraordinaria, a tener ingresos todos. Y está a nuestro derecho. Y no por ello vamos a hacer, no solo las obligaciones fiscales, en este momento no me voy a meter en ello, tenemos nuestras obligaciones que las encuadra el Código Fiscal de la Federación, pero en materia de prevención de lavado, no el hecho de que recibas una herencia o un depósito extraordinario por un ejercicio profesional o económico significa que te conviertes en lavador. Por supuesto que no. Hay una serie de procedimientos en donde la autoridad en supervisión a los sujetos obligados tendrá que requerirle cuáles son sus políticas para acreditar una posible inusualidad. Inclusive si un sujeto obligado te incluye dentro de un informe o un aviso por una operación que rebasó los umbrales, no es inusualidad, simplemente estás cumpliendo el rebasar el umbral que marca el artículo 17, y también así inclusive te enviaran dentro de un reporte de operaciones inusuales, eso no significa, solo son indicios, más no tipifica el delito. Entonces tenemos derechos también como ciudadanos y a justificar el por qué estamos recibiendo. Oye, pues una herencia, hay facultades que tenemos ante quienes tengamos, por ejemplo, una cuenta abierta, o a quien le compremos algún bien o servicio que tenga obligaciones, este sujeto obligado a la empresa con la que estamos haciendo esto, de acreditar una auditoría por parte del SAT-PLD, tendríamos el derecho de justificar el porqué de ese ingreso, en primera. Y en segunda, estas reformas que vienen y que están llevando a las obligaciones del sector vulnerable casi a la par de las del sector financiero por estas evaluaciones mutuas, hablando ahora sí por qué las autoridades están haciendo esto, porque el estándar internacional está demandando entonces a México como un país cooperante de Gafi que se alinee a los estándares internacionales, es decir, que los dos grupos de sus sujetos obligados al interior del país cumplan con estas obligaciones. Y el sector vulnerable, ya decía yo por la historia, que en la última evaluación tuvimos oportunidades, áreas de oportunidades significativas. Es una realidad que en este ejercicio en que estamos grabando 2025, que está por llegar, viene muy probablemente una evaluación de Gafi y con ello viene a supervisar todo el esquema de cumplimiento, el marco jurídico mexicano, para ver que los dos grandes grupos o todos los sujetos obligados en materia de prevención de lavado estén cumpliendo con sus deberes. No es para espantar a nuestro público, nuestra audiencia, la verdad es que no. Lo único importante es que contemplen que estén cumpliendo con sus deberes tanto fiscales y que en en el momento de esta charla, en materia de prevención de lavado, porque las sanciones en caso de, después de todo un proceso de supervisión, de acreditar evidencia, de facultades, etcétera, etcétera, de derechos que tiene el ciudadano para su defensa, en una última instancia se ha sancionado, entonces mitigar este riesgo. Una de las obligaciones que están aumentando para el sector vulnerable es que exista ya una evaluación con un enfoque basado en riesgos, un modelo de riesgo por parte del sujeto obligado de toda su organización, no solo en tema de control interno y para cumplir con sus deberes, como bien decía Héctor, con sus deberes tributarios y con otros institutos de seguridad social, sino también para que en materia de PLD en específico este sujeto obligado esté cumpliendo con estos deberes. Y entonces viene aquí que las sanciones en materia de prevención de lavado son altas, mitiguemos los riesgos de no ser sancionados, mitiguemos el espíritu más íntimo que es prevenir ser utilizados para este delito, porque podemos ser cualquier ciudadano que sin saberlo pudiésemos estar siendo utilizados por un grupo delictivo y que ya sabemos que no solo el dinero del narcotráfico es sujeto de delito y que genera recurso ilícito sujeto de lavarse o de blanquearse como activo, sino también otros como la piratería, delitos más comunes, la piratería, la extorsión, el robo, el fraude, la defraudación fiscal, que creo que es tema de otro programa, la defraudación fiscal que en su segunda instancia podría ser tipificada como lavado, inclusive si se cumplen ciertos supuestos como delincuencia organizada, etcétera, etcétera.
Así es, porque puede ser la venta de facturas, puede ser la venta de autopartes, puede ser el tráfico de migrantes, entonces se vuelve bastante complicado. Y ahorita que nos hablabas del 2019, actualmente tenemos la carta de invitación. Esta nueva administración mandó una carta de invitación a nuestros amigos para que se regularizaran. Entonces, si el río suena es porque agua lleva, y creo que es muy oportuno ahorita que algunos de ustedes están de vacaciones o que están preparándose para ellas o que están iniciando el año, bueno, pues acercarse a los asesores expertos para que les ayuden a regularizar esta situación. Y bueno, pues ya vamos llegando casi al final y 2 minutitos para conclusiones. Entonces, a ver, maestro, 2 minutitos para conclusiones. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, permíteme, y quiero agregar que eso te mencionabas, maestra, de esta parte de que de todo lo que podemos, en lo que podemos caer, pero quisiera agregar que no tengamos miedo a ese punto. Ok, vas a recibir, mencionabas las herencias y puedes tener un ingreso extra por cualquier situación. Que no tengamos miedo, porque a mí de repente se me acercan y me dicen, oye, es que voy a hacer una transferencia de $500,000 pesos, $1 millón de pesos. Y le digo, pues la puedes hacer, no pasa nada. Oye, pero no tengo un riesgo. No, es que el tema no es el que lo vayas a hacer el día de hoy. El tema es de dónde viene el dinero, que realmente es lo que persigue la autoridad, y creo que es lo que está persiguiendo la propia ley de lavado de dinero, el origen. Y eso es lo que de repente muchos empresarios, muchas personas físicas se acercan y me dicen, oye, es que voy a pagarle un préstamo a fulanito de tal. Ok, sí, pues págaselo. El tema es que como no lo declaraste, pues ahí es donde, es que ahí es donde realmente no hay una equidad, ¿no? Ahí es donde por eso la autoridad te puede fiscalizar. Entonces yo creo que dentro de lo que comentas, lo que les quiero recomendar es avisen. O sea, no tengamos miedo a recibir dinero, sino mientras hagamos el aviso propiamente, lo declaremos, lo registremos, demos esos avisos, no va a pasar nada el día de mañana. Pero creo que lo importante es eso, hacer esos avisos, y yo la recomendación que les hago, que no tengamos miedo, que simplemente son cosas propiamente que la autoridad, entendamos que la autoridad está en la lucha contra todos los actos ilícitos, con lo que decías, el tema de las facturas, el abuso de los recursos, y pues bueno, la autoridad está haciendo lo necesario. O sea, no nos espantemos. Es que muchos dicen, es que la autoridad hoy nos quiere atacar y está contra nosotros. Pues creo que no lo hemos ganado. También creo que seamos realistas. Nos hemos ganado porque no hemos hecho bien las cosas. Entonces, yo creo que los invito a ponerse en orden y buena administración. Nada. Ok, muchísimas gracias y gracias por venir, mi querido amigo. Y 1 minutito para conclusiones, mi querida maestra. Sí. ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos? A acercarse a programas como a nuestra universidad, que el espíritu más íntimo de nuestra máxima casa de estudios es acompañar a nuestra ciudadanía a través de este tipo de asesorías gratuitas y este tipo de contenidos en donde ustedes pueden ser acompañados como ciudadanos que no están familiarizados con un tema en particular. No están solos, estamos aquí muchos profesionales para acompañarlos en esto. Lo que necesiten, Grisel Gualito me encuentran si ustedes googlean, y con mucho gusto si escriben podré acompañarlos. Hay que cuidar también no utilizar comprobantes fiscales falsos, E2Fos. Lo dejo sobre la mesa, poder platicar en un futuro sobre ello. Una lista gratuita también que emite el SAT con base en el artículo 169 del Código Fiscal de la Federación, de aquellos contribuyentes que tienen algunas necesidades de acreditar su legal existencia y sus operaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No tengan temor alguno, todos tenemos derecho, tenemos también obligaciones, y simplemente documentándonos un poco es el primer paso para mitigar y prevenir este tipo de delitos, y que nuestro país, que es un país con algunas características que lo hacen de riesgo, sin embargo, podemos mitigar el riesgo todos juntos y estamos aquí para acompañarlos. Un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Mil gracias. Y bueno, pues los invitamos, les agradecemos su participación, su amable audiencia, y los esperamos en breve para Reforma a la Ley Laboral y Trata de Personas. Cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, es un honor, y los esperamos. Hasta pronto.